Buenos días, mi nombre es Laura Buritica y les voy a hablar sobre las perspectivas metodológicas. Iniciaremos hablando sobre el interés en el conocer. En este punto es importante que los participantes del estudio estén conscientes sobre las políticas, la ética y los intereses involucrados en el trabajo de campo, porque se debe tener en cuenta la motivación de las personas que guían la construcción de este proyecto, ya que ellos van a crear unos nuevos conocimientos debido a las diferentes formas de acercarse a la realidad. Los intereses son las maneras de pensar, conocer y actuar que sirven como marco de referencia. Por lo tanto, pues es importante preguntarse el cómo, el para qué y quiénes construyen ese conocimiento, o sea, quiénes son los participantes. Es necesario ubicar, orientar e interpretar. Lo que se busca con esto es rescatar la experiencia humana, interpretando y comprendiendo las acciones y prácticas sociales a partir de los saberes sociales, porque se divide en tres núcleos que permiten pues como comprender esas diferencias de realidades sociales. Entre esas pues tenemos el núcleo histórico, que se basa en los sucesos y en las repercusiones profundas de los participantes. Principalmente trabaja como con los recuerdos para entender esas realidades invisibles que a simple vista no podemos ver. Bueno, el siguiente núcleo sería el territorial, que se trabaja con los espacios internos, externos y virtuales, donde se observa y se entiende cosas como la confianza. Entonces, en este núcleo vamos a observar cómo actúa en los espacios internos, podemos decir que es como su casa, en los espacios externos, que es fuera de su casa, con personas externas, y en los espacios virtuales, que es como su comportamiento dentro de las redes sociales, y así poder entender cómo vive y la forma en la que vive. Eh, Además, también está pues el núcleo de interacción, que este núcleo se trabaja en concretar y reconstruir los relatos sobre el ser, sobre el saber y las vivencias de, de este personaje. Entonces, para esto, bueno, se necesita saber eso para poder reconocer espacios y proyectos que pueden potenciar la vida. Continuamos con emancinar y liberar. Emancinar y liberar busca la transformación de la realidad y promueve espacios donde haya la posibilidad de hablar libremente, de comportarse y reflexionar, de compartir, perdón, y reflexionar sobre su realidad. Esto nos sirve para conocer sus derechos, sus necesidades, para que crea una opinión propia que sea llevada a un diálogo compartido con una comunidad, donde puedan generar redes y vínculos para enfrentar y buscar una solución a esas necesidades. De construir y resignificar. Se trata de replantear y modificar la interpretación que se ha ido realizando sobre algunos escenarios y comprender las prácticas de poderes existentes. Por lo tanto, pues es necesario explorar nuevas búsquedas para que así los sujetos puedan buscar una transformación radical para una organización social. Por eso es necesario como indagar sobre los discursos invisibilizados que hubieron en algún momento y además escuchar a las poblaciones marginadas para así poder construir una nueva realidad para todos, unos nuevos sistemas simbólicos. Bueno, el enfoque cualitativo tiene un énfasis que se halla pues como en la comprensión de la profundidad de las realidades humanas, cómo ocurren en sus contextos naturales, sus experiencias, actividades, creencias, pensamientos y reflexiones, cómo son expresadas por ellos mismos. Si existen, bueno, en este enfoque cualitativo, en esta investigación cualitativa, es necesario y existe un interés por comprender a los individuos dentro de sus contextos, dentro de sus mundos.
Es decir, que el investigador debe involucrarse directamente a la forma de vivir de esta persona, dónde vive, con quién vive, cuáles son las actividades que realiza y hacerlas junto a esta persona para poder entender cuáles son los imaginarios, comprender qué piensa de los grupos, de su entorno, de su vida cotidiana. Por lo tanto, pues en este aspecto no se busca como verdades absolutas, sino más bien como una comprensión de, de las personas con las cuales interactúan, ya que pues todos tienen unas realidades muy diferentes y es imposible encontrar unas verdades absolutas o encontrarlas. Entonces, a partir de las realidades de esos sujetos, se hace necesario como el reconocimiento crítico e histórico de los contextos socioculturales, económicos y políticos en donde las personas viven o han vivido, y así poder entender el porqué de sus acciones. Eh, Así para poder tener una posibilidad de tener una comprensión más reflexiva de todo lo que están mostrando. Bueno, en la teoría fundamentada, lo que pasa es que después de nosotros realizar una investigación sobre un tema en específico, debemos organizar, categorizar y analizar con el propósito de encontrar como nuevas búsquedas, de interrogarse, perdón, con el proceso investigativo. Entonces, con la teoría fundamentada, pues es una manera de conceptuar, de reflexionar sobre los datos, de desarrollar teorías, conceptos, hipótesis y preposiciones de, de teóricos preexistentes. Entonces, la teoría fundamentada pues, concibe la realidad social como una construcción inacabada, en movimiento y en reestructuración. Por eso pues, se tiene el interés de explicar las variaciones de la realidad. En el proceso ya de teorización, el investigador, o sea, de teorización, es decir, después de leer todas estas investigaciones que se realizó y de categorizar y de analizar, pues el investigador descubre categorías y establece unas relaciones entre ellas, las cuales hacen que se haga preguntas y se generen hallazgos que se va a utilizar para desarrollar o confirmar las explicaciones del cómo o del porqué de los fenómenos. Bueno, hay dos estrategias básicas para desarrollar la teoría fundada. Uno es el método de la comparación constante, en donde el investigador debe codificar y analizar los datos de forma simultánea para desarrollar pues, estos conceptos. Y el otro, pues, es un muestreo teórico a través del cual el investigador debe seleccionar nuevos casos de estudio según su potencial para ayudar a clarificar y replantear los nuevos conceptos y las teorías pues ya desarrolladas. La etnografía. La etnografía generalmente es conocida como la ciencia que estudia, describe y clasifica las culturas o pueblos, pero con las técnicas interactivas va un poquito más allá y esta trata de comprender el sentido de la acción humana desde la perspectiva y la visión de los sujetos participantes. Entonces, lo que se quiere lograr es ver lo que ellos ven, conocer lo que ellos conocen y pensar en la lógica del pensamiento de ellos. Eso con el fin de poder contextualizar la información y analizar esos patrones de comportamiento, buscando entender del por qué las personas actúan como lo hacen y a qué significados obedecen. La etnografía tiene un componente muy importante que es la observación participante, que es la estrategia para la interacción entre el observador y los sujetos de observación. Y aquí se puede realizar una posibilidad de intercambio de saberes, de vivencias, generar relaciones abiertas, obviamente basadas pues como en ese conocimiento, en la escucha, el diálogo. El, el investigador debe ser muy respetuoso
con las creencias del personaje, porque pues al fin y al cabo es a quien está investigando. Pero la idea pues es también que el observado se abra un poquito eh, y reconozca esos intercambios de saberes. Y como les mencionaba ahorita, pues es muy importante que el investigador esté súper abierto a encontrarse con unas nuevas relaciones, unas nuevas estructuras, unas nuevas culturas, diferentes formas de comer y digamos que debe estar abierto a querer realizarlos también para poder comprender muy bien del por qué actúan de esta forma.